Ahora sí, estamos todos y puedo tranquilamente saludar a mis colegas, a Jorge Turbo. Gracias, buenas tardes. Ángel García Rodríguez García Brazales, Ángel Rodríguez García Brazales, ya me he tropezado. Hola. Ángel, perdóname. Solo hola. No le conozco más que de ayer, con lo cual es lógico que me equivoque con su nombre. Y yo, Óscar Vara, y vamos a empezar sin más dilación con las noticias geopolíticas de la semana. Y empiezo yo con dos noticias que a mí me han parecido divertidas. Ya sabéis, lo de divertido es que seguramente es algo trágico. La primera de las noticias es que Argelia, en medio de todo el follón diplomático que tiene con Francia, con Marruecos, tiene una situación de déficit público muy grande. Esta deuda pública acumulada, tienen un desfase entre gastos e ingresos muy grande, y ahora han decidido, para apretar las cuentas públicas, quitar las subvenciones que tenían al trigo y a la energía. Yo no sé si nuestros oyentes tienen memoria histórica, pero cada vez que en el norte de África alguien ha decidido quitarle la subvención al pan, se ha producido una revuelta. Y sí, porque el pan es un bien de primera necesidad. Es verdad que la situación económica de los países del norte de África no es la misma que era cuando yo era joven, por ejemplo, pero a mí es una noticia que me preocupa. Ya veremos hasta dónde hay recorrido en esta cuestión. Y otra cuestión que me interesa también, situada en África, de países que no solemos hablar de ellos habitualmente, es que hay una disputa marítima entre Kenia y Somalia. Entre las disputas marítimas que hemos comentado, por ejemplo, la semana pasada, de China con todo el mundo, en fin, los turcos con los griegos, pues vamos a sumar esta de Kenia y de Somalia. Somalia ha llevado a Kenia al Tribunal Internacional de Justicia y le han dado la razón. Somalia tiene derecho a unos espacios marítimos en los cuales se sospecha que hay gas y petróleo. Vale. ¿Qué ha dicho Kenia? Que quién es ese tribunal para decir nada acerca de sus asuntos y que ellos harán lo que quieran. Entonces, como ya os podéis imaginar, Somalia no tiene el mismo ejército que Kenia ni las mismas posibilidades económicas, con lo cual aquí tenemos tomate del que seguramente escucharemos hablar en breve. ¿Quién continúa? Continúo yo, pero me quedo en el mismo sitio. Somalia y Kenia. Somalia, como sabéis, está dividido en varios grupos que pelean entre sí, y encima está los yihadistas de Al-Shabaab. Aquello es una desgracia para los habitantes, y ya hace un tiempo que la Unión Africana decidió intervenir con un contingente militar en el cual hay soldados de Kenia, Uganda, Etiopía, Djibouti y Burundi. Y ahora esa fuerza de la Unión Africana ha pedido permiso a la ONU para convertirse en una fuerza que sea no solo militar, sino además de interposición, intentando reconstruir el país. Un llamado, es que es difícil definirlo, Comité Nacional de Somalia ha dicho que se opone, que no quiere que haya injerencia de las fuerzas de la Unión Africana, ni con mandato de la ONU, ni sin el mandato en su país. Que les dejen en paz. Lo que no sabemos es a quiénes. El problema es a quiénes estamos dejando en paz. Desgraciadamente no la población. Bueno, esto entre Kenia y Somalia. Si ahora nos vamos a Asia, tenemos, entre otras lindezas o delicadezas, los ataques de los grupos terroristas talibanes en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Es un grupo específico de talibanes de Pakistán que viven en Afganistán, cruzan la frontera, atentan contra el ejército que da aquí y vuelven a casa. Y eso está generando muchas tensiones en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Si Pakistán pensaba que con el triunfo de los talibanes en Kabul su situación como país iba a mejorar, nosotros pensábamos que no, y nos tememos que va a ser cierto. Seguimos ahora en Asia, pero casi en la otra punta, en Irak. El resultado provisional de las elecciones que ha habido, provisional porque no sabemos cuánto acabarán de contar, indica que quien más apoyos ha tenido es el grupo aquel de Mushtaq al-Sadr, que si no os acordáis fue de los pocos que se opuso frontalmente tanto a Saddam Hussein como a la invasión norteamericana, etcétera, etcétera. Y que evidentemente no va a poder formar gobierno porque las estimaciones le dan como un 20% de los diputados. Pero la otra noticia importante de esas elecciones es que los grupos pro-iraníes, hay que recordar que Irak es chiita, Irán es chiita, pero los grupos pro-iraníes han perdido muchos votos. Ya veremos qué es lo que pasa. Y la última noticia nos lleva a América. Pedro Castillo, el presidente electo de Perú, tiene ahora ante sí la tarea bastante complicada de formar un gobierno que consiga 66 de los 130 apoyos de la Asamblea Nacional.
Ya sabéis que ha habido mucho problema con la designación de un primer ministro, Guido Bellido, al que ahora acaba de hacer dimitir, junto con 6 o 7 ministros más. Hay que recordar que, aunque sea complicado, que Pedro Castillo se presentó por un partido que no era suyo, sino de Vladimiro Cerrón, que había creado ese partido y buscó un candidato que era Pedro Castillo. Guido Bellido era la mano derecha de Vladimir Cerrón. Entonces, como os imagináis, en el partido hay mucha gente que se ha dicho que no van a votarle a él ni a su gobierno. Pedro Castillo ha buscado como primera ministra a una abogada feminista, Mirta Vázquez, y se está abriendo al apoyo de otras fuerzas políticas para intentar conseguir esos 66 diputados. En cualquier caso, eso significa que Pedro Castillo está dando bastantes bandazos. Quizá este sea bueno, a pesar de todo. Quizá este sea bueno. Hay gente que lo duda, pero no tengo mucha más información. Hay gente que lo duda, pero bueno. Se escucha por ahí que... Se trata de... hay que desearle a Pedro Castillo que consiga formar un gobierno que pueda poner en marcha el país. No por él, sino por el país, porque la verdad es que lo necesita. Y yo que pensaba que lo de España era complicado, madre mía. No, al final todo es complicado. Es que es complicado. Un rincón del mundo hay donde hay seres humanos. Madre mía de mi vida, hombre. Bueno, atacas tú. Sí, yo cambio de continente, me voy a la Unión Europea, que también está entretenidísima por 2 temas que traigo y luego que vamos a entrar en un tema a fondo bastante importante. El primero, que me llamó muchísimo la atención, es la dimisión de Sebastian Kurz, que es le llamaban el Wunderkind de la política austriaca, porque fue el primer ministro electo más joven, desde luego, de la historia de Austria, y he leído, pero no estoy seguro, del mundo. Sí, porque llegó con 30 años, ¿no? 31, esas son las anotaciones que he sacado. Y además, bueno, pues ha sido un protagonista de las discusiones del fondo Next Gen, y salió con Rutte, y ahora me hizo gracia cuando empezó la pandemia, como no llegaba a Austria ni llegaba a Holanda, en estos sitios eran grupos que se hicieron llamar los Smart. Entonces eran todos muy smart porque no se contagiaban lo habían hecho muy bien. Luego se contagiaron como todos. Y entonces Kurz es tan smart que lo que ha hecho ha sido derivar fondos públicos del Estado austríaco para, vamos a decirlo suavemente, crear una opinión pública favorable a su gobierno. Parece ser que le han pillado, pero le han pillado a base de bien, y por supuesto ha tenido que dimitir. Y la segunda es bastante más seria. Porque es un desafío en toda regla de Polonia a la Unión Europea, porque el Tribunal Constitucional polaco ha dictado una resolución, una sentencia según la cual la ley europea no está por encima de la ley polaca. Y eso supone romper uno de los consensos básicos del proyecto europeo, porque digamos, la premisa fundamental sobre la que sustentan los tratados europeos es que la legislación europea está por encima de la legislación nacional. Por eso es tan difícil hacer legislación en Europa, porque tienes que alinear a 27 parlamentos, tienes que alinear a 27 gobiernos. Entonces, cada vez que se produce un avance en el proceso de integración de la Unión Europea, pues cuesta un dolor. Entonces, Polonia no se sabe en qué estatus queda ahora mismo. Con esta regulación, en principio, pues todo el mundo habla que está prácticamente fuera de la Unión Europea, porque ya no se aplica, o no se aplicaría, digamos, el derecho comunitario cuando perjudica a los intereses polacos, y ya se ha producido o se va a producir, mejor dicho, una reacción más seria por parte de Bruselas, por parte de la Comisión, porque ya parece ser que está bastante claro que si siguen en esta línea, lo que va a suceder es que les van a empezar a cortar la financiación tanto de los fondos europeos para la recuperación de la pandemia como de los fondos estructurales de cohesión. En paralelo se han producido manifestaciones masivas en Polonia a favor de la pertenencia a la Unión, y recientes sondeos han dado porque el 80% de la población polaca se quiere quedar dentro de la Unión Europea. Entonces, me da la impresión de lo que en principio parecía que iba a ser un desafío de la Unión, creo que al final va a ser un problema para el gobierno polaco. Ya veremos a ver en qué queda la cosa. Bueno, pues estas son las noticias. Vamos inmediatamente con la tertulia. Empezamos con las novedades complicadas en las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Como sabéis, desde el 1 de enero de este año, las relaciones se rigen por un acuerdo de comercio y cooperación, firmado después de larguísimas y tediosísimas discusiones entre el Reino Unido y la Unión Europea, con continuas idas y vueltas, cesiones, contracesiones.
Pero hay que dejar claro que es un acuerdo que ha sido firmado por el Reino Unido, que nadie le ha impuesto al Reino Unido. Esto es una negociación. Nadie, absolutamente nadie, más que ellos. Bueno, como algunos decían ya en su momento, parece que el Reino Unido lo firmó porque le convenía en ese momento, pero ahora como hay cosas que no le convienen, intenta renegociar todo lo que le conviene. Y eso es lo que vamos a analizar aquí en forma de pequeñas píldoras. Primero, y lo más importante, el acuerdo que concierne al Reino Unido e Irlanda del Norte. La cuestión es la siguiente. En Irlanda del Norte hay un gobierno en paridad entre católicos y protestantes, que es una de las piezas claves para mantener la paz allí. Pero ese acuerdo en paridad implica que en la práctica no hay apenas frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Es una de las ventajas de que venían añadidas en ese acuerdo de Viernes Santo. Claro, en el momento en que el Reino Unido sale de la Unión Europea, tiene que haber alguna frontera, un límite a los movimientos de personas y mercancías entre el Reino Unido y un país que ahora ya no pertenece al Reino Unido. Para intentar salvaguardar este acuerdo, la decisión que se tomó, firmada por los británicos, es que la frontera a efectos de controles de pasajeros y sobre todo mercancías estuviese entre la isla de Irlanda y la isla de Inglaterra, entre las dos islas, no entre el norte de Irlanda y el sur de Irlanda. Eso significa, como todo el mundo sabía, incluido Boris Johnson, que el tráfico de mercancías desde Inglaterra, Escocia y Gales al norte de Irlanda se iba a ralentizar, algunas cosas no se podían comerciar en absoluto, y que eso además iba a enfadar a los unionistas protestantes, que es lo que ha pasado. Se han empezado a dar cuenta que el tráfico de mercancías y personas entre la República de Irlanda y Irlanda del Norte es muy fluido, y en cambio entre su Irlanda del Norte, que la consideran suya, y el Reino Unido al que pertenecen, es muy difícil. Y eso es la base de todos los problemas que estamos teniendo, que han llevado a la Unión Europea al Reino Unido a pedir una renegociación absoluta de esa parte del acuerdo, absoluta. Y la Unión Europea ha hecho una serie de ofertas, sobre todo fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, facilitar los trámites aduaneros, de manera que las empresas británicas con un solo trámite puedan mover mercancías de todo tipo. Y segundo, facilitar el paso de determinados productos, lo que se llaman productos que tienen alimentos de identidad nacional, entre el Reino Unido y una de sus partes, que es Irlanda del Norte, concretamente las salchichas. Se ve que los irlandeses del norte se quejaban de que las salchichas... Repite eso. Sí. A ver, la guerra de las salchichas. La guerra de las salchichas. Sentémonos en Irlanda del Norte, en un pub de Belfast. ¿Qué hay en un pub de Belfast? Salchichas que vienen de Inglaterra y Escocia y cerveza que viene de la República de Irlanda. Entonces, el problema es que no llegaban las salchichas porque los trámites aduaneros las estaban retardando muchísimo. Inaceptable. La cerveza, afortunadamente, sí, eso parece que palía un poco. Eso arregla mucho las cosas. Viene de Irlanda del Sur. Bueno, pues la Unión Europea ha decidido facilitar la entrada de estos productos prácticamente sin ningún tipo de control. Salchichas, se supone que bacon y similares, ¿no? Este tipo de cosas habituales en los pubs. Cuando estás viendo el partido, sin grases para los pensando en la comida inglesa poco más, ¿no? Salchichas, bacon y alguna mermelada, ¿no? Fish and chips, una cosa de estas. No me preocuparía. Pero lo que ha hecho la Unión Europea es en lo que no está dispuesto es a perder el control judicial. Cualquier reclamación, cualquier pleito que haya sobre el tráfico de mercancías por esa zona, por una frontera o por la otra, queda bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo, y eso es lo que Boris Johnson ha hecho, que ni hablar, como si no lo hubiera firmado. Que aquí yo paro porque quiero saber qué pensáis que va a pasar sobre esto concretamente. Luego trataremos los otros temas. Porque la cosa irá mal. Vamos a ver. ¿Llevamos cuánto tiempo con esto del Brexit? Desde el 16, el referéndum. Desde el 16. Yo llevo dando clase hablando del Brexit, entonces desde ese año, 5 años. Y me acuerdo que el primer tema que decía, el primer tema polémico es si habrá un acuerdo de libre comercio, si irán a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, y luego quedará el problema de la frontera irlandesa, ¿de acuerdo? Luego fuimos progresando. Bueno, parece que ya están encontrando una solución. Luego llegamos a las soluciones. Esta solución no le va a gustar a nadie. Bueno, le va a gustar a los irlandeses, porque cuanto más trato haya entre Irlanda del Norte e Irlanda, pues mejor. Porque poco a poco la gente del norte se dará cuenta de que su progreso económico y tal, pues depende de ese tráfico que hay dentro de la isla. Pero claro, los unionistas, ¿qué pensarán? Y luego estaba el asunto de los acuerdos del Viernes Santo, que se puede hacer un referéndum. Y si hay una mayoría en el Congreso que está a favor del referéndum de independencia,
No, de independencia, no, de secesión de Reino Unido y Unión. Y tú decías, esto es potencialmente explosivo. Explosivo. Eso es potencial. Pero las salchichas es lo que me decís que... Sí, en el fondo siempre hay que pensar en las cosas de infraestructura, ¿no? Básicas. No, pero ya lo hemos comentado además aquí en varias ocasiones. ¿Cómo decirlo? El problema de que los del norte vieran que había una frontera, que físicamente había una frontera, iba a producir un choque inmediato. Y además iba a resucitar muchos fantasmas desde el pasado. Y eso yo creo que quizás lo que se tenía que haber estado preocupando de no favorecer. Me sorprende que la Unión Europea tenga tan buena voluntad. O sea, porque sinceramente me da la sensación de que el planteamiento de la Unión Europea es bien intencionado. Oye, vamos a tratar de resolver esto y tal, no sé qué. Pero de por medio, yo esta mañana lo comentaba, de por medio siguen los problemas en otros órdenes. Está el problema pesquero. Es que vamos a tratar ahora mismo. No, pero que son cosas que están los británicos dicen que no, mire usted, los caladeros de pesca nuestros no queremos que aparezcan por aquí sus barcos, y por otra parte está Macron, que yo bromeaba esta mañana diciendo que anda buscando el enchufe ese de los 2 cables submarinos que llevan la energía a Francia, que yo me lo imaginaba por el Elíseo caminando y diciendo, a ver, François, ¿dónde están los enchufes? Y el otro, yo creo que están aquí en el sótano, y los dos ahí con un candelabro. Porque dentro de poco, o sea, esto va a ir. Es que el acuerdo contempla que las flotas pesqueras de los países europeos, sobre todo la francesa, pueden seguir accediendo a los caladeros británicos con las mismas condiciones, por lo menos hasta el 24 o 25, por lo menos. Pero Boris Johnson está interpretando eso en términos de, bueno, pueden ustedes acceder, pero las capturas tienen que ser estas, el número de barcos tiene que ser esto, y claro, eso no es lo que aparece. Es lo que aparece. No, pero siempre están estas interpretaciones de los acuerdos, y luego hablaremos... he hecho un vídeo sobre Ucrania, ya tengo una empanada de vídeos, pero he estado leyendo el problema entre entre Ucrania y Rusia, y también está en los acuerdos de Minsk, que el problema en realidad es, no, pero es que no está claro que en el apartado 14º, quinta línea, se diga exactamente, entonces el orden en el que deberíamos hacer, eso es más viejo que la tos. Sí, pero eso también está ligado con lo que decíamos antes. ¿Quién interpreta los contenidos de los acuerdos? Pues la Unión Europea va a decir nuestros tribunales. Y Boris Johnson va a decir no. Los míos. Yo. Además Boris dirá que él. Porque él. No los tribunales británicos. Él. Yo. Directamente. Y el tercer asunto polémico que se va a plantear y va a tener consecuencias y nos afecta más a nosotros es lo que va a pasar en Gibraltar. El acuerdo es, Gibraltar permanece en el espacio europeo a efectos económicos, porque está en espacio y no se puede separar con una verja, lo cual significa que hay una facilidad de movimiento de los españoles para trabajar a Gibraltar, los del campo de Gibraltar, etcétera, etcétera. Pero claro, hay que poner la frontera en algún sitio. ¿Y la frontera qué tiene que ser? Pues la frontera es en la parte de abajo de Gibraltar, donde ya no están los monos. Ahí tiene que haber una frontera para controlar el tráfico de personas y mercancías. ¿Y quién se va a encargar de eso? Pues resulta que es los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles. Y entonces, inmediatamente, ¿cómo me va a poner usted aquí un policía? Y Boris Johnson dicen, ¿cómo? El Peñón ha resistido desde el siglo XVIII. Porque, claro, ellos temen que eso lleve a un cambio en la soberanía a medio y largo plazo. Y entonces están pidiendo una reformulación también de esa parte del acuerdo. Pero eso no es muy optimista, teniendo en cuenta que el negocio principal del Peñón es el chiringuito financiero. ¿Hasta qué punto a ellos les interesaría seguir funcionando con las reglas de la Unión Europea en vez de tener... A los gibraltareños sí. Sí, pero yo creo que es una cosa simbólica. O sea, ver a la Guardia Civil controlando la entrada a Gibraltar es reconocer de facto que Gibraltar es español. Es que la propuesta de la Unión Europea intermedia es que durante 3 o 4 años se encarguen de ese control los agentes de Frontex. Claro. Que es una institución europea, aunque la mayoría serán guardias civiles y policías nacionales. Tapar el escudo y sacar. Pero por lo menos se pondría Frontex y eso taparía un poco la cara. Aún así, no creo que a los conservadores británicos les interesara. O sea, todo el problema que está viviendo el Reino Unido, de sin salchichas, sin lechuga, los cerdos los vamos a matar, no hay gasolina, le va a pasar una factura extraordinaria a Boris Johnson. Sí, pero Boris Johnson puede aprovechar y está aprovechando para echarle la culpa de todo eso al tratado con la Unión Europea. De todo. Entonces, señores, si ustedes no modifican el tratado, nos están hundiendo. Yo creo de todas maneras, esta mañana he estado leyendo interpretaciones desde el punto de vista de Bruselas
y algunas, en fin, bastante finas, que el problema en realidad es un problema político del Reino Unido. Cuando decíais antes que la posición europea estaba rebajando, es que ya no está Barnier. Entonces, quien el negociador duro que se le puso a posta para que fuera duro y se le puso para que diera un escarmiento al Reino Unido fue a Barnier, que le tenía ganas a los ingleses. Entonces fueron negociaciones muy duras precisamente por eso. Ya no está Barnier, pero al otro lado resulta que tenemos a Frost. Frost, que es el point man para todo el Brexit en el Reino Unido, digamos, o lo que dicen las malas lenguas en Bruselas, lo que quiere asegurarse es el puesto para los próximos 2 años. Y entonces ese asegurarse el puesto para los 2 próximos años necesita que haya ruido con el tema del Brexit para conseguir que el puesto se mantenga y sobre todo para relanzar su carrera política y postularse dentro de 2 años como primer ministro. Cuando echen a Boris. Bueno. Entonces, como debe de ver que Boris está dentro del Partido Conservador, porque claro, una cosa es de cara a la galería, jijijija, y otra cosa es que el Partido Conservador está viendo que no hay gasolina, que no hay pollo, que no hay pavo, no hay salchichas, que lo del acuerdo con la frontera que dijo Boris que iba por ahí. ¿Os acordáis? También otro Smart, Boris también dijo que iba por una frontera inteligente. Sí. ¿Os acordáis? Ya vi la inteligencia, ni las salchichas llegan. Entonces, puede ser que haya un movimiento ya de empezar a moverle la silla a Boris y se esté postulando. Y la forma de postularse es, si llegó metiendo caña con el Brexit, aquí voy yo también. Porque en realidad lo de Gibraltar no debería de ser un problema y desde luego lo de Irlanda del Norte y el Reino Unido sí que es un problema, pero lo que ha dicho la Comisión Europea, quitamos burocracia y las salchichas llegan, no os preocupéis. O sea que tampoco, quizás esta interpretación sea un poco rebuscada, pero yo no la descartaría. Y yo lo que ahí también veo es que la Unión Europea está ahora, digamos, rebajando exigencias, rebajando controles, etcétera, para situarse en el punto en el que va a decir no va más. Claro. A mí lo que me preocupa es cuál será el siguiente paso de la política británica. Es decir, si realmente se va a crear un ambiente contrario al Brexit por los perjuicios que les ha producido toda esta situación, o si el ambiente va a ser en contra de la Unión Europea. Seguro lo segundo. Que yo creo que se está fomentando. Hay una cierta esperanza en algunos comentaristas de, esto acabarán entrando en razón. No, entrar en razón no. Lo que sí que he visto yo en las encuestas es que empieza a ser mayoría los que consideran que el Brexit es una mala idea. No que la Unión Europea sea una buena idea, sino que el Brexit es una mala idea, que es una interpretación que se ha agarrado gente también de decir, ya vamos venciendo. No, o sea, han dicho que el Brexit es una mala idea, pero no han dicho que quieran volver a la Unión Europea. Entonces, yo creo que esto se van a cocer en su propia salsa durante muchísimos años y yo creo que lo mejor que puede hacer la Unión Europea... El concepto internacional es que se cuece en su propia salsa. Claro, y la Unión Europea quedarse creo que la propuesta incluía nada más que establecer controles sobre productos fitosanitarios, lo diré bien, de alimentación y medicinas y poco más. O sea que tampoco es que estén... Sí, son cosas que facilitan la vida a los habitantes de Irlanda del Norte, por ejemplo, que les puedan vender los genéricos fabricados en Inglaterra, Gales y Escocia, que puedan entrar sin controles a Irlanda del Norte, les facilitan la vida. Claro, y tampoco tiene mucho sentido ver salchichas, ponerte estupendo, porque no va a haber un tráfico internacional de salchichas inglesas, porque eso no se va a vender en Galicia. O sea, que no. Ciertamente no, pero además... Yo no sé, se evitará, porque es que no lo conozco y seguramente vosotros tampoco, pero una de las ideas iniciales es que los funcionarios europeos estuvieran en la frontera marítima. Sí. Entonces eso puede seguir gastando, pero habrá una autopista para ciertos productos, de forma que... Yo creo que va por ahí la cosa, pero a mí yo no echaría en saco roto la hipótesis de que estén sobreactuando más de la cuenta en Londres por intereses internos suyos, o sea, no por otra cosa. Bueno, pues si os parece, pasamos al siguiente tema, que es tema mío, en el que vamos a hablar sobre las relaciones entre Azerbaiyán e Irán, que la cosa está más especialmente emocionante. Seguramente nuestros oyentes, porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión en el noticiario y lo hemos comentado también en el programa, conocerán que Irán realizó unas maniobras militares en la frontera con Azerbaiyán, al norte de su país, porque sospechaban que había agentes israelíes sobre el terreno en Azerbaiyán. Ya desde hace bastante tiempo se comentaba que los drones que estaba utilizando Azerbaiyán no solamente eran drones turcos, sino que también eran drones que provenían de la industria armamentística iraní.
y eso ha producido la reacción inmediata, además, de la propia Azerbaiyán, realizando unas maniobras militares en la región de Nakhchivan. Yo recuerdo, luego pondré un mapa para que lo veáis, pero recuerdo que Azerbaiyán estaba separado de otro enclave azerbaiyano que está más al oeste y que tiene una pequeña frontera con Turquía, que se llama Nakhchivan. Con el conflicto reciente en Nagorno-Karabaj, los azerbaiyanos se hicieron con no solamente parte de la región de Nagorno-Karabaj, sino también con un paso por el sur con la región de Nakhchivan. Esa región es fronteriza, también lo es Nakhchivan, y también lo es Nagorno-Karabaj, que es fronteriza con Irán. Al sur de esa frontera existen dos regiones iraníes que, oh casualidad, se llaman Azerbaiyán Oriental y Azerbaiyán Occidental, y que tienen entre las dos unos 7 millones de azeríes, es decir, turmenos originarios de Azerbaiyán. Ahí además ha habido muchos procesos migratorios hacia un lado y hacia el otro durante mucho tiempo, de tal forma que los azerbaiyanos, en cierto modo, están desperdigados por gran parte de la geografía del mundo. En esas regiones hay, como digo, 7 millones de azeríes, pero en toda Irán, y aquí las fuentes discuten, hay entre 15 y el 30% de la población iraní que al parecer es azerí, es de esta etnia turmena. Digo entre el 15 y el 30% porque he leído entre el 15 y el 17, entre el 25 y el 30, o sea, no acaban los que estudian este asunto, y yo no voy a ir a Irán, como comprenderéis, a contar uno a uno a todos los habitantes. Creo que en la región de Teherán hay multitud, porque están muy mezclados. Entonces, la relación entre Azerbaiyán e Irán obviamente viene de muy lejos. Precisamente esa ruptura del territorio se produce con el acuerdo de Turbenchai, que es un acuerdo del siglo XIX, y se parte por la mitad, sí. Y entonces ya nace de ahí ese problema. Y se enfrentan, en cierto modo, hombre, esto ya viene desde muy atrás, se enfrentan dos imperios o dos formas de organización política, que es pues el no sé cómo decirlo, que sea el persianismo, pues no persianismo en el sentido de que pongan persianas, pero me entendéis, es decir, un movimiento que tiene como objetivo unir a todos los persas y todos los territorios que fueron persas, y luego el panturquismo. Pues territorios persas. Sí, hay para aburrir. Y luego está cogerse las sátrapas del tipo de Ciro. Además, sátrapas en el sentido auténtico, porque eran los gobernadores de aquel imperio, los sátrapas. Sí, los sátrapas. Entonces, y por otra parte está el panturquismo, pues todos los pueblos turmenos de Centro Asia y obviamente la cabeza Turquía, que ahora mismo, hoy en día, se chocan precisamente en esa región, es decir, en el Cáucaso, sí, o en las cercanías del Cáucaso. Sí. Además, existe una clara división también en términos políticos. Tenemos a Irán, que es una república de carácter islámico chií, y por otra parte tenemos a Azerbaiyán, que es heredera del kemalismo, de Kemal Atatürk, de este ayornamiento occidentalista que se produce en Turquía y que en cierto modo se hereda en estos tiempos. El otro día estaba yo leyendo un artículo sobre precisamente las relaciones entre Azerbaiyán y Turquía, y me hizo mucha gracia porque el autor defendía que Azerbaiyán es un país europeo. Como la UEFA, exactamente igual. La UEFA también. La UEFA también. Hace poco la United Nations se disputó ahí, en Bakú, ¿no os acordáis? No me acuerdo. Sí, en varios partidos. Y había una selección y le mandaban de Finlandia para allá. Y la Eurovisión, claro. Pues Azerbaiyán, la UEFA se convierte en un actor geopolítico en esta discusión. Hombre, pero vamos, de primer nivel. Es que la UEFA, por eso marchamos, ¿eh? Hombre, ojo, es la vía de toda la Unión Europea. A ver si es que no pensemos que es la OTAN. Yo estoy dolido porque al tío Floren le han impedido hacer la Superliga, pero bueno, esto alguna vez se solucionará. Vale. Y entonces, ahora tenemos este problema, es decir, un enfrentamiento que además tiene todavía alguna derivada adicional, porque Irán fue quien apoyó más decididamente a Armenia en el primer conflicto de Nagorno-Karabaj. Le proporcionaba prácticamente todos los alimentos y las armas que necesitaba para enfrentarse a Azerbaiyán. Y ahora los azerbaiyanos han puesto peajes a los camiones que van desde Irán hasta Armenia, porque como controlan justo esa franja en el sur, con lo cual la cosa se ha enredado de forma interesante. Y como esto además se puede llevar a la historia y a las peleas, pues me pareció divertido que lo tratemos hoy, si es que alguien tiene alguna idea.
Hombre, una idea para ubicarnos en este problema es que hay que tener en cuenta que cuando Azerbaiyán en su momento fue incorporado a la Rusia zarista y después se convirtió en una república socialista rusa, ¿eh? Pero entonces había una delimitación bastante clara en las fronteras entre Irán y Azerbaiyán, pero no étnicamente ni culturalmente desde ningún punto de vista, ¿eh? Entonces, el problema cuando arranca en el momento en que Azerbaiyán se separa, bueno, una vez que cae la Unión Soviética, cada república se convierte en un país independiente con las fronteras que tiene independientemente de los habitantes con los que se encuentra. Y efectivamente, como dice Óscar, azeríes hay por buena parte de la zona, como lo mismo pasa con los kurdos, que están repartidos entre varios países, etcétera, etcétera. Entonces, que las fronteras políticas corresponden relativamente poco con fronteras lingüísticas, étnicas, etcétera, etcétera. Y claro, dado que, como dice Óscar, Irán ha seguido un camino, mientras Irán era el Irán del Shah de Persia, que era una cosa más o menos laica, así, funcionaba más o menos, pues no había grandes diferencias en cuanto a que además en ese momento Azerbaiyán era una república socialista. La Unión Soviética llegaba hasta allí. Pero que ahora las identidades tienen mucho que ver con la religión y con la forma de vivir la religión. El chiismo azerbaiyano tiene un planteamiento, el chiismo iraní es bastante diferente. Y claro, eso es lo que está desencadenando las tensiones y el intento de la República de Azerbaiyán de establecer su territorio. Miren, nosotros somos esto. Vale. Hubo un momento en que el nacionalismo azerbaiyano florecía a principios del siglo XX y al mismo tiempo se produjo un movimiento constitucionalista dentro de Irán, a partir yo creo de 1907, que a los azerbaiyanos que estaban dentro de Irán les pareció una vía prometedora para que además en términos políticos ellos estuvieran representados. Claro. Cuando da el golpe de Estado el coronel Chusquero, iba a decir Reza Shah, el padre de Reza Pahlavi, claro, todas esas expectativas se vienen abajo. Sí. Y entonces el sentimiento nacionalista de los azerbaiyanos que están al sur de la frontera, en las regiones iraníes, comenzó a exacerbarse otra vez. Es verdad que en la revolución islámica, como la revolución juega no a una carta política, sino a una carta religiosa, que es lo que une a todos los iraníes, pues tienen, como se dice hoy en día, un elemento transversal que puede conectar todas las... amortiguar las posibles problemas que haya. Y uno de los elementos que más o menos lo demuestran es que el líder religioso de Irán, Ali Khamenei, es medio azerí. Es decir, no sé si su padre o su madre, o su abuela o su abuelo, resulta ser azerí. Entonces, no se puede decir que los azerbaiyanos o los azeríes, por decir azerbaiyanos, mejor. Los azeríes que viven en Irán estén marginados o sean... Yo no sé exactamente el detalle, porque luego habría que ir al detalle. Es decir, es cierto que el persa se debe utilizar como lengua franca, pero el azerbaiyano se utiliza y creo que incluso hay estudios dentro de la universidad. Entonces luego habría que ver en el detalle, porque a lo mejor alguien que vive allí dice, no, a mí me pegaban palos en la cabeza. No lo sé. Yo lo que he leído es que sí existe una integración bastante grande de los azeríes dentro de Irán. Sí, pero hay dos piezas en el tablero, que una la has mencionado tú, Óscar, y hay otra segunda que es lo que es Azerbaiyán realmente, porque la primera pieza es la aparición de los israelíes. Me llama muchísimo la atención que han estado tocando diferentes países del mundo árabe, es decir, tienen una especie de ofensiva diplomática por todos los países, no del mundo árabe, voy a corregir, sino del mundo islámico. Empezaron con las monarquías del Golfo, que les salió bien, pasaron a Marruecos y de Marruecos se van a la otra punta, Azerbaiyán. Entonces son movimientos, como hacen siempre los israelíes, muy calculados. ¿Qué tiene Azerbaiyán? Azerbaiyán tiene, lo primero, una posición estratégica de primer orden, porque Azerbaiyán es la conexión entre Asia Central, por el Caspio tiene la conexión por barco con Asia Central para pasar a Turquía. O sea que es la vía de entrada. Aparte son pueblos túrquicos todos, la cosa es bastante natural. Segundo, y esa conexión importante con Israel que hay que tener en cuenta es que Azerbaiyán tiene petróleo. Y no es que los israelíes estén buscando el petróleo azerí, que no lo están buscando, sino que tienen dinero suficiente como para pagarse tecnología israelí. ¿Contra quién la van a utilizar? Dudo mucho que sea contra los iraníes, porque no pueden con ellos, claro. O sea que me imagino que están, digamos, armando su sistema de defensa por si tienen otro problema con Armenia.
que es el otro actor regional de la zona. Entonces yo creo que en ese juego los israelíes probablemente, en este caso me da la impresión, mientras que con Marruecos y con la monarquía del Golfo sí que veo claro que la ofensiva es más de carácter diplomático, en el caso de los azeríes yo lo que veo es más una operación comercial, más que otra cosa. Si pueden vender tecnologías, se la venderán. Y tener una posición más o menos bien colocada al norte de Irán, a los israelíes le va a venir muy bien. ¿Qué es lo que puede suceder? Que puedes estabilizar la zona, que los iraníes se pongan nerviosos y empiecen las represalias contra la población azerí dentro de la zona. Además, si abrimos un poco más el foco, como estamos en mitad de las negociaciones o del intento de volver a las negociaciones nucleares entre Irán y los Estados Unidos, ahora hay muchas piezas, muchas partidas, muchos movimientos para presionar a unos y otros para llegar a la mesa con una mano fuerte, vamos a decirlo. Nos sorprendía ayer la noticia de que Irán quiere retomar las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita y abrir los consulados en Jeddah y ya no me acuerdo en qué otra ciudad, lo cual podría ser en cierto modo una carta a jugar dentro de la negociación. Es decir, vamos a ver si eso también implica un alto el fuego de los hutíes con Arabia Saudita. Hay que recordar que los hutíes yemeníes están financiados y armados en buena medida por la República Islámica de Irán. Y luego ha surgido otro movimiento que en este caso involucra a los israelíes, que es una nueva declaración, en este caso de Yair Lapid, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, que recordamos que en el reparto de la nueva coalición a 9, me parece. Del lío. En Israel le tocará ser primer ministro, creo que dentro de año y pico. Sí, son 2 años para cada uno. Pues hoy ha advertido que siguen sin descartar un ataque militar contra Irán y sus instalaciones, y ya es la tercera vez que lo oímos. La primera de Yair Lapid, la segunda fue del primer ministro, no de Bennett, sino del primer ministro, que ahora no me voy a acordar el nombre, lo siento, y otra vez Yair Lapid, además de que los Estados Unidos, no sé si fue Jake Sullivan o directamente Anthony Blinken, dijo que van a apoyar a Israel en todo lo necesario para que Irán nunca tenga el arma atómica. O sea, tenemos aquí ahora mismo una serie de declaraciones, no sé si todo es... Nos tenemos que sentar en una mesa de negociación y vamos a poner ahí todo. Yo creo que sí. Sí, pero quiero decir, ya no preveo que vayan... Pero las bases están puestas. Las bases están puestas, hemos visto cosas, en fin. Sí, las bases están puestas, pero yo desde luego no veo a Israel metiéndose en una guerra con Irán ellos solos. No una guerra, una intervención. Todos sabemos ni intervenciones... Lo quirúrgicos que son cuando quieren. Sí, pero que sigan con la cirugía y que sigan habiendo de repente una banda de motoristas en Teherán que se carga a un científico que no se sabe dónde viene y tal, eso se lo van a seguir haciendo. Pero ya una intervención militar a gran escala, aunque sea quirúrgica, sin contar con el apoyo de Estados Unidos, eso sí que no lo veo. Los americanos, lo que nos han dicho por activa y por pasiva es que ellos en la zona ya no tenían más intereses en Asia Central y en Oriente Medio, salvo negociar el tratado con Irán. O sea que yo me apunto más a la tesis de vamos a poner unas posiciones muy fuertes para sentarnos a hablar. O sea, entiendo que va por ahí la cosa, y Estados Unidos, Israel, para estas cosas le viene muy bien, porque les deja, digamos, un poco de mano libre para que marquen una posición más dura y después ellos venir a ver, que vengo yo a poner aquí un poco de orden. Quiero pensar eso, porque desde luego si lo que vamos es a una intervención Israel sola contra Irán, me parece que Israel no tiene nada que hacer. Y un último pequeño comentario. ¿Cómo veis el choque de los viejos imperios, del imperio persa al imperio turco? ¿Creéis que esto puede ir a más o quedará limitado, teniendo en cuenta la fuerza que ellos tienen, a las cuestiones diplomáticas? Vamos a tratar de tener buenas relaciones con este y con aquel, parar la posibilidad de expansión de aquel. Yo creo que es más eso. No tenemos fuerza ni militar ni económica, ni unos ni otros, para, digamos, hacer daño al contrario, pero sí que podemos intentar tejer una red de alianzas unos con otros y unos contra otros para estar en una mejor posición. Más allá de eso, yo creo que no, porque además luego está en toda esa zona, están todos los países árabes, la monarquía del Golfo, está Israel, está Estados Unidos, en el otro lado está Rusia, está China. Creíamos que se nos iba a acabar la diversión en Oriente Medio con que se fueran a los Estados Unidos, pero... No. Lejos de la realidad. Digamos que se va un actor muy activo que estaba en la zona, pero vamos, ahí queda. Pero queda. Yo sí que tengo
grandísimo recuerdo, además, lo pasé muy bien en ese pueblo, no voy a decir, que es justo es la frontera que hay entre Turquía e Irán, y que está justo al lado de Monte Ararat, además, y es uno de los pasos fronterizos, probablemente el más transitado entre Irán y Turquía. Y yo lo que recuerdo es que todo el tráfico de mercancías, no de mercancías, de materias primas, iba solo en un sentido, iba de Irán hacia Turquía, y eran camiones cargados con petróleo y con gasoil, que además aquello olía que apestaba, pero no uno ni dos, pero convoys. Y como están con la construcción de oleoductos y de gasoductos en la zona, y el que les está estropeando todo es Armenia, porque son los que están en medio, que no les dejan terminar la cosa, yo no creo que vayan a meterse en un... Que haya tensiones, sí, pero que se vayan a meter en un conflicto no, porque todo el mundo está esperando que caigan las sanciones de Estados Unidos contra ella para ponerse a comprarles petróleo, y es que los turcos, a los que tienen más cerca, es a estos. O sea, que es que no... Bueno, pues ya hemos cumplido con nuestra labor de tranquilizar al público respecto de estos problemas, y nos toca... Otro follón de cuidado. Que no sé si podremos tranquilizar al público respecto de él. Sí, también. Y que el ponente lo que pasa es Ángel. Lo que pasa es que es una de estas cosas que me indignan, y esto, por una vez en la vida me indigna algo, y es una desgracia que está sucediendo en Etiopía, porque la verdad es que las cifras que se manejan de la crisis humanitaria pues son pavorosas, pero lo que me indigna es el tratamiento que se da a la prensa occidental del conflicto, porque es que ni está ni se le espera. O sea, es difícil encontrar diarios de alcance internacional que den una información más o menos diaria de lo que está sucediendo en el conflicto, y es que los números son tremendos, por eso me indigno, me los he sacado, no sé hasta qué punto son fiables, porque el gobierno etíope ha hecho un apagón informativo y no se sabe realmente lo que está pasando. De hecho, las informaciones que he leído más recientes de la BBC y de New York Times son de corresponsales que están en Kenia, con lo cual no sé yo la información que puedan tener de primera mano de lo que esté sucediendo allí, pero hay un informe de la Universidad de Gante que estima que hay más de 2 millones de desplazados internos en Etiopía, que hay más de 60.000 refugiados en Sudán, que las víctimas... esto hay que tomarlo con muchísimo cuidado. Son más de 12.000 personas que han fallecido por los enfrentamientos, pero no tanto por los enfrentamientos, sino por las represalias que diversas milicias están tomando en los alrededores de Tigray. Y según, además yo no lo sabía, pero el director de la OMS, Tedros, voy a leer, Ghebreyesus, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, que es de Tigray, ha informado recientemente que estiman que hay cerca de 400.000 personas en Tigray en riesgo de hambruna severa como consecuencia del bloqueo que ha puesto Eritrea al norte y Etiopía al sur a la provincia. Entonces, dicho esto, que las noticias no son nada tranquilizadoras en absoluto, y luego contaré un par de detalles pues, que hablan de la crudeza del conflicto. La noticia más reciente, que es por lo que lo traigo, es que los reporteros de la BBC y del New York Times, que me fío completamente de ellos, pero ya os digo, desde Kenia, yo no sé hasta qué punto tienen información fiable sobre el terreno, dicen que se ha lanzado una ofensiva a gran escala del ejército etíope contra las tropas de Tigray, que los propios de Tigray han reconocido, los jefes militares, que sí que esa ofensiva se ha producido, pero que ellos resisten, y digamos que toda la comunidad internacional está en una especie de estado de shock, porque lo que todo el mundo estaba esperando es que se iniciara una negociación y se empezara un proceso para negociar el alto el fuego y un proceso de paz. Entonces, yo esta noticia la considero tranquilizadora, no por los pobres desgraciados que estén en primera línea de combate, pero sí la considero tranquilizadora porque en la lógica esta perversa de este tipo de conflictos, si te vas a sentar a negociar, antes de sentarte a negociar quieres ir a una posición de fuerza. Entonces, probablemente lo que está intentando el gobierno etíope es sentarse a negociar un alto el fuego en una posición de fuerza. La situación debe ser dura, y debe ser dura porque en un informe reciente de la ONU, que esto me ha llamado muchísimo la atención y me ha costado mucho encontrar la noticia, y el informe dice que hay desde entre julio y agosto, en esos 2 meses, pues han entrado, lo tengo por aquí, cerca de 466 camiones, dice la ONU, con ayuda humanitaria de ACNUR han entrado en la provincia de Tigray a través de la región de Afar, pero que de los 466, 2 meses después, solo han regresado 38.
Entonces se echan la culpa los unos a los otros. Los de Tigray dicen que la culpa no la tienen ellos porque dice que los etíopes mandan a los camiones con la gasolina justa para llegar a Tigray pero no para volver. Los de Tigray dicen que esto es mentira, que lo que pasa es que no les dejan volver los etíopes. La situación es súper confusa porque no hay ni información oficial por parte del gobierno etíope y muy poca gente ha conseguido entrar en la zona. Es más preocupante porque los que están demostrando un comportamiento más agresivo con la población civil son el ejército eritreo, que está atacando parte de las regiones del norte de Tigray, y parece ser que se están ensañando. De hecho, la Unión Europea, Estados Unidos, ya ha empezado a imponer sanciones a algunos altos mandos militares eritreos por atentados graves contra los derechos humanos. Y hay una serie de fuerzas especiales que se llaman, que son fuerzas especiales de protección, porque si recordáis, Jorge lo explicó muy bien hace unos cuantos programas, pues Etiopía es un mosaico de etnias, y claro, estas etnias, digamos que no se sienten del todo protegidas por lo que ya veremos si es un ejército etíope o es un ejército compuesto por alguna etnia mayoritaria. Entonces cada una de estas pequeñas etnias fronterizas con Tigray pues han lanzado sus propias fuerzas de autoprotección y son los que están, digamos, siendo no agresivos con las fuerzas militares, lógicamente pues no pueden con ellas, pero sí con la población de Tigray. La resolución se ha iniciado, y me ha parecido curiosísimo, lo tengo por aquí apuntado, un grupo que se llama A3+1. A3+1 es que en el marco de la Unión Africana, pues 3 países, Kenia, Níger y Túnez, digamos, se han elegido como árbitros o intentar arbitrar en el conflicto, y el +1 es San Vicente y las Granadinas, que es un país caribeño. No me digáis qué pinta aquí, pues no lo sé, ya lo averiguaré. San Vicente y las Granadinas tendrán alguna relación con la Commonwealth y por ahí, no sé. No lo sé, es que me parece realmente insólito. Sí. Es insólito, pero bueno, el caso es que se han puesto a trabajar y quien lleva la voz cantante, lógicamente, es Kenia, y Kenia ha dicho textualmente que la solución empieza por este orden: por cese de alto fuego, prestación humanitaria, diálogo, reconciliación y responsabilidad, lo cual parece, digamos, que la hoja de ruta más o menos está ya trazada. Y esto es lo que os puedo contar hasta ahora, con bastante cautela, porque como os digo, las informaciones que se reciben son cuentagotas, pero vamos, es lo que sobre todo me indigna es el apagón informativo de los medios occidentales, que estamos hablando de una hambruna de 400.000 personas, estamos hablando de que hay más de 2 millones de desplazados internos, y yo creo que a Europa estas noticias prácticamente ni llegan ni se informan. No interesan especialmente. Además, como hemos hablado de Etiopía en diversas ocasiones, es un país en el que había muchas esperanzas puestas, y lo que está sucediendo obviamente las ha mandado todas al traste. Pues evidentemente debería, porque además sabemos que el presidente Abiy es el premio Nobel de la Paz, o sea, es que él es una figura que en términos internacionales se le dio mucho bombo en su momento, y era una promesa de traer además la democracia en un país que había estado gobernado por una minoría que era, en cierto modo, la minoría tigraína, en conjunción con otro movimiento también de carácter marxista, porque hay que recordar que en Tigray quienes mandan y quienes mandaban era el Frente de Liberación Popular de Tigray, que es un movimiento de carácter marxista. Sí, pero estas cosas son como va. A mí me sorprendió el otro día leer de pasada que había promovido una reforma institucional por la cual se creaba un nuevo estado dentro de la federación que es Etiopía, y me sorprendió y pensé, bueno, pues a lo mejor es que el conflicto no va tan mal como nosotros lo dejamos la última vez que lo estábamos mirando, en donde no solamente tenía el problema con Tigray, sino también el problema con el Ejército de Liberación de Oromo, que por otra parte él es parte de esa etnia, pero también había follón, sí. Y tenían otro problema con la región somalí que existe dentro de Etiopía, porque la región adyacente, que no me acordaré obviamente del nombre, había estado en conflicto con los somalíes etíopes, yo creo que a principios de este siglo, y les habían quitado no sé cuánto terreno. Y entonces los otros ahora estaban reclamando, pero no ya amablemente, sino estaban casi llegando a las manos para volver a recuperar el terreno que habían perdido. Entonces, dentro de ese enorme follón me sorprendió lo de, bueno, hemos decidido que haya una nueva entidad federal dentro de Etiopía, como si el asunto de Tigray estuviera en vías de resolución. Entonces, es posible que sea como dices tú, es decir, un ataque para
Yo soy más pesimista en el sentido de que a mí me da la sensación de que el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray ha sido visto como un enemigo por las diversas etnias desde que hay democracia y se sigue viendo como una amenaza. Es decir, estos tíos que nos gobernaron y además fueron especialmente muy duros en determinados momentos, hay que aplastarles. Y además es que hemos visto cómo reaccionaron de forma tan eficiente y atrevida en el momento previo a la guerra. Es decir, cuando el general, que había sido general en jefe de las tropas etíopes contra Eritrea, en la guerra contra Eritrea, toma la decisión de tomar los cuarteles de Tigray y hacerse con todo el armamento, teniendo en cuenta que el Comando Norte era el más importante del país. O sea, yo no sé si en realidad esta ofensiva se parará, ¿eh? A lo mejor. Y los eritreos también están muy, muy temerosos, precisamente porque el enemigo que les estuvo enfrentándose y que fue especialmente eficiente es el que está comandando las tropas de Tigray. Entonces, creo que la clave es la que tú has dado. Es muy difícil saberlo porque no hay información y hay mucha dispersión. Pero parece que parte de las etnias o grupos de Etiopía están en contra de los tigrainos como grupo. Eritrea también. Hay que recordar que el presidente de Etiopía dando el Premio Nobel de la Paz por llegar a un acuerdo con Eritrea, terminar la guerra, etcétera, etcétera. Entonces parece que eso tiene que ver con las relaciones étnicas y culturales entre todas esas zonas, con lo que ha pasado en el momento en que Tigray dominaba toda Etiopía y atacaba a Eritrea. Una vez que eso termina, parece que esta puede ser la consecuencia de esto. Y si es así, pues posiblemente no podamos esperar que el conflicto termine. Salvo con la derrota de las tropas de Tigray, que puede venir acompañado, porque no tiene por qué ser incompatible, con una federalización de Etiopía, de manera que Tigray tenga más autonomía con respecto al resto de las provincias y todas las demás. Pero una vez que el gobierno de Etiopía ha decidido que esa milicia o ese ejército, el Frente de Liberación de Tigray, haya desaparecido. Esa es una hipótesis desagradable, pero no descartable. No es descartable. Lo que pasa que digamos que esa esperanza, digamos, en que se produzca ese alto el fuego proviene más bien de la propia resistencia de los tigraínos. Es decir, es una etnia muy bien organizada y lo que tenemos enfrente también es un ejército relativamente bien organizado, pero organizado en etnias. Entonces no es un estado homogéneo, compacto, que va a una y que eso, sino que es como dice, de repente hará un estado federal nuevo. Entonces yo no sé hasta qué punto van a ser capaces las fuerzas etíopes de doblegar a los tigraínos. Entonces cuando llegue el agotamiento quizá de la ofensiva y cuando vean que no van a poder avanzar mucho más es cuando hablen de algún tipo de alto el fuego. Pero de todas maneras lo que sí que me ha llamado la atención ahora que dices de los somalíes es la agresividad de los eritreos, que es mayor incluso que la de las propias tropas etíopes, y segundo, que dentro de los eritreos uno de los más activos son los somalíes dentro de las tropas eritreas. O sea, yo espero que si tengo yo razón, estaría encantado, pero no por quitaros la vosotros, sino a todos nos encantaría que tuvieras una solución estupenda, pero en el escenario en que vosotros tengáis razón, espero que no escale y que no se produzca una ampliación del conflicto a Eritrea al norte, por supuesto, pero también a Somalia, teniendo en cuenta A todos nos encantaría que tuvieras razón, como en el caso de la inflación, pero no puede haber milagros, entonces, pero nos encantaría que en este caso en concreto tuvieras toda la razón del mundo. No hay inflación, ¿qué inflación? La inflación. 5,2% interno. Pero la inflación está todavía en el 1. Nosotros hemos vivido con inflaciones del 14%. ¿Qué me estáis contando? No, y demás. Pues estábamos aquí antes de los pactos de la Moncloa, te recuerdo. Eso será el 25%. Es una tontería, los tipos de interés tan bajos. Hombre, cuando ibas al banco y te daban un 10% por tu exacto, depósito, y un golpe en la cabeza además para que fueras caliente para casa. Caliente para casa, y ahora que te dan, ¿no? Bueno, dejaremos para otro día, porque como no ha habido novedades, el asunto de la presa del Renacimiento, porque los egipcios por ahora no han declarado nada todavía, ni los sudaneses, pero tened en cuenta que Etiopía tiene además este problema también hacia el futuro. Pero yo creo que bastante hemos hablado de estas cuestiones y ahora de lo que tenemos que hablar es de nuestro sátrapa favorito, claro.
y nos va a hablar, ya sé que parece que es el tema de Jorge, o sea, parece que Jorge es el historiador de la mesa. Le tengo cierto cariño a este tipo de personajes siniestros. Y fue idea suya lo del mirlo blanco también, o sea que yo creo que ya se está aburriendo, no que le falten personajes, porque sátrapas siempre ha habido y lo que hace es mejor hay y habrá. No incidir tanto en sátrapas, ¿no? Entonces, poner el acento en figuras un poco mejores para la gente. Bueno, pues ataca. Pero bueno, de todas maneras vamos a hablar de Rafael Leónidas Trujillo, presidente de la República Dominicana desde el 1930 hasta 1961, en que consiguieron matarlo, que si no todavía seguiría. Bueno, parece que le van persiguiendo. Sí, casi sí. Este señor nació en la República Dominicana en 1890. Durante su juventud fue un perdulario que estuvo en la cárcel varias veces por agresiones, asaltos, etcétera. Entonces, desde 1914 se produjo una intervención de Estados Unidos en la República Dominicana y Estados Unidos creó un cuerpo que era la Guardia Nacional. Y Trujillo se alistó inmediatamente porque era el lugar ideal para su carácter. Entonces, ya hemos tenido otros personajes con este tipo de inclinaciones. Ahí o a la Sorbona. Exacto. Ahí o a la Sorbona. Vete a estudiar biología. No quería venir a Salamanca, que lo que le hubiera tocado. Y se quedó allí. Entonces, de la Guardia Nacional luego pasó a la Academia General Militar y desde el año 24 aproximadamente en el ejército de la República Dominicana comenzó a ascender a toda velocidad porque dentro de la intervención norteamericana él era favorable a los norteamericanos. Había mucha gente que se oponía, evidentemente, pero fue siempre muy favorable a los norteamericanos, a Estados Unidos, y Estados Unidos le apoyó en toda su carrera. De hecho, para esto entró en la Academia General el 21, el 24 era teniente coronel, una cosa así. O sea, era un tío, o era muy bueno o tenía muy buenos amigos. No se sabe cómo. No, seguramente sería arrojado. Seguramente sí. O todo a la vez. Bien, entonces luego, a partir del 26, cuando los norteamericanos se retiran, hay elecciones y el presidente electo le nombra jefe de Estado Mayor del ejército dominicano por inspiración de los norteamericanos, evidentemente. Como es lógico. Estamos hablando del año 26, cuando este señor tiene 36 años aproximadamente. Entonces, durante 4 años es el jefe del ejército, sigue aumentando su poder, su influencia por todas partes. Él se da cuenta que el ejército puede ser una base de dominación del país, clarísima, y empieza a establecer lazos con los principales generales, lugartenientes, etcétera, de toda la República Dominicana. Y en 1830 se produce a él, 1930 sí, se produce un golpe de Estado que él no da, pero lo inspira. Y entonces el presidente Vázquez... Su carácter ya inspiraba. Exactamente. El presidente Vázquez decide no enfrentarse al golpe de Estado e irse del país, sobre todo cuando se da cuenta que su jefe de Estado Mayor hay que lo alentar, ¿no? Dice, esto huele mal. Entonces, de forma casi inmediata, Trujillo toma el poder. Pero durante esos 30 años que está en el poder, no siempre fue presidente. En algunas ocasiones, para disimular o para que no se notase mucho, presentaba como presidenciables a amigos suyos, candidatos suyos, y él se quedaba en la sombra como jefe del ejército, evidentemente, ministro no sé qué, ministro de no sé cuántos. Esto lo hemos visto ya, ¿no? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en los años 50 hubo varios presidentes que nombró él en su lugar. Uno de ellos era su hermano, por cierto, porque ya total se le acababan los presidenciales. Ya los amigos, ya. A ver, como tenía mucha familia. Entonces, desde el año 30, Trujillo empieza un proceso de dominación absoluto del país, basándose fundamentalmente en el apoyo norteamericano, lógicamente, porque seguía siendo su hombre, al cual tenían confianza. Se habían ido ellos, pero tenían absoluta confianza en él. Luego crea un partido dominicano, que prácticamente no se convierte en partido único, pero si tú no tenías el carnet no podías hacer absolutamente nada. Que también me suena. ¿Verdad? Sí, ¿no? Un servicio de información, ya sabéis para qué sirven los servicios de información, que controla prácticamente todos los grupos, y luego, eso sí, se preocupa de que el ejército esté bien dotado, bien pagado, tenga material, y también al mismo tiempo de enfrentar a los generales entre ellos por si acaso se juntan y lo echan. Entonces, esas son sus bases del poder. Y por otro lado, desgraciadamente, el padrino no inventó nada. No inventó nada. Por otro lado, una de las cosas que desgraciadamente dijo fue
ponerse en contra de los haitianos, que sabéis que son parte de la isla. Entonces desató una ola de persecuciones a haitianos, hubo hasta 20.000 muertos, como una forma de cimentar su poder entre los dominicanos. En el año 33 fue nombrado generalísimo de los ejércitos. No sé si os sonará esto. Anda, Nuevo. Esto es nuevo para Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo. Entonces, bueno, pero era una figura, ¿no? Era una figura, sobre todo los existía, cuerpos. ¿no? la Asamblea Nacional lo declara generalísimo Había precedentes, ¿no? de los ejércitos. Entonces es un concepto. Es un concepto, sí. Más que general. Más que general, soy el general de todos los cuerpos de la Exacto. Estado. Generalísimo, es el que manda. Exactamente. Entonces, Es como lo del mandarín, el que manda. con esas bases, Trujillo dominó el país durante 30 años con mano muy dura, durísima. Desde el punto de vista personal, evidentemente un aparato represivo bastante fuerte a todos los niveles. El Partido Dominicano, que era su arma de acción, que llegaba con todos sus brazos a todas partes. Luego, desde el punto de vista económico, este señor se hizo riquísimo por el procedimiento de en casi cualquier empresa importante que había en la República Dominicana. Él llegaba al propietario y le hacía una oferta de compra. Que no podía rechazar. Que no podía rechazar, efectivamente. Entonces, os podéis imaginar, el patrimonio ya no es dinero, es propiedad de empresas, renta, recursos Es verdad. O sea, que acumula. Al mismo tiempo desarrolla un culto a la personalidad. Hay estatuas de el jefe por todas partes. Sí, el jefe. lo que pasa, tal y como lo has dicho, yo creo que eso ya lo tenía, su culto a su personalidad, mirándose en los espejos, supongo. El jefe, Dios mío. A la capital la renombran como Ciudad Trujillo. En las matrículas de los coches pone Viva Trujillo. Y así sucesivamente. Recomiendo a quienes nos ven que vayan tomando notas si quieren ser sátrapa, porque vamos, yo creo que este sí que es el resumen Trujillo. Reúne todos los rasgos y mientras tanto mantiene el apoyo norteamericano. Con Cuba al lado, pues claro. No, pero Cuba hasta el 59 no era un problema. Claro, no era un problema. Pero seguía siendo algo en lo que los Estados Unidos tenían puesto un pie. Claro, y era como su hombre en Centroamérica, ¿no? Es sorprendente cómo de mal gestionaron los Estados Unidos su patio trasero. Primero por considerarlo el patio trasero. Claro. Pero en fin, no se puede concebir una forma peor, más mezquina, pero más ineficiente, más inútil. Lo van a ir extrapolando. El modelo. No, es que con eso duró 30 años. Sí. Con el control político, los asesinatos de los opositores, consiguió asesinar a opositores hasta fuera del país. Se llegó a engarzarse casi a un enfrentamiento personal con el presidente de Venezuela, Betancourt, e intentó asesinarlo. Y ese fue el tipo de cosas que empezaron a poner nerviosos a los norteamericanos. Que dijeron, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí con el Trujillo? Desde el punto de vista de la imagen, vamos a ver, esto no estamos quedando muy bien. Y la cosa llegó al máximo cuando Trujillo asesinó en Nueva York a Galíndez, representante del gobierno vasco en el exilio, reconocido por Estados Unidos. Los americanos dijeron, a ver, en nuestra casa, muchos a un representante nuestro, y empezaron a poner en marcha operaciones para intentar acabar con él. Pero claro, en ese llegó Fidel. Y la atención se desvió. Y las prioridades cambiaron. Las prioridades cambiaron durante un par de años. Este hombre se apuntó enseguida al anticomunismo, pero la verdad es que no colaba. Los asesinatos eran demasiado vuestro chico. por vuestras partes, y al final, pues sí, después de, bueno, siempre hay un desencadenante, que es que mató a 3 hermanas opositoras de una forma bastante dura en el año 60, y la CIA organizó una operación, introdujo armas en República Dominicana y consiguió que llegasen los que luego serían los ejecutores, los que lo mataron en un atentado en el 61 en la carretera. Su hijo intentó mantener la dictadura, pero fue absolutamente imposible. Y ahí terminó la carrera de Trujillo. Pero la carrera de Trujillo, sí, tela. Muchísimos muertos en su país, en otros países, devastación del país. 30 evidentemente, 31 años a ese nivel. Qué maravilla. En fin, un horror. La democracia más grande del mundo soportándole. En fin, estas cosas. Bueno, pues después de esta me ha dejado mal cuerpo, ¿eh? Este sátrapa me ha dejado mal cuerpo. Muy peligroso. Hay algunos que puedes hacer un chiste, pero no. Este era, además, cuando se le ve las fotografías. Ya le ves, dice, sí, Tamerlán. Qué barbaridad. Bueno, pues acabado con esto, vamos a hablar de la recomendación bibliográfica del día.
y eso es labor mía. Entonces el libro que vamos a tratar hoy, está aquí dentro. Entonces vamos a ver. Es un libro de bolsillo. Este es el volumen 8 y 9. Este de aquí es el volumen 5 y 6. Se los ha traído todos. Este de aquí es el 1 y 2. Y este de aquí son los libros 3 y 4. Y finalmente este de aquí es el libro 7. Bien, esto que es un solo libro, este ladrillo que es un solo libro, este es uno de los libros más maravillosos que hay en la historia de la humanidad y que todo el mundo debería leerse, como siempre digo, en esta traducción. Esta es la historia de Heródoto, o Heródoto, como queráis pronunciarlo. Últimamente todo el mundo aquí en España pone Heródoto, me gusta llamarle Heródoto solo por fastidiar. Total, no tengo muy claro cómo en griego se pronunciaba el nombre de este señor. Ni idea. Este señor tiene el privilegio de ser denominado el primer historiador de la historia. Pero estos 5 volúmenes que veis aquí, de la editorial Gredos, en realidad yo los compré, como veis, de baratillo, porque soy un hombre de pocos posibles, pero la edición buena de Gredos además da gusto, tiene un papel maravilloso y tal, pero este es el libro que yo me leí. El libro está lleno de páginas dobladas, que es donde, como yo me pongo mis marquitas para luego ir revisando y luego anotar en un cuaderno qué es lo que me ha gustado y qué reflexión me produce. Este libro es uno de los grandes monumentos intelectuales de nuestro tiempo, es decir, bueno, de nuestro tiempo, de todos los tiempos. Pero además es un libro que yo creo que tiene mucho que ver con la geopolítica. ¿Por qué creo esto? Porque en este libro Heródoto de lo que trata es de investigar por qué Atenas fue capaz de derrotar a los persas. Y no una vez, sino 2, por lo menos. Cómo un pequeño pueblo pudo enfrentarse a un gran imperio, el gran imperio les tiró encima todo lo que tenían y ellos pudieron triunfar. Y entonces, para hacer esta investigación, este buen señor, en vez de empezar a leerse sus 2 libros o lo que hubiera, que tampoco es que, en fin, esto no era como en nuestros tiempos, que te metes aquí en internet y hay tantos cientos de millones de personas dedicados a producir aquí información, pues lo que hizo fue coger el petate, una mochila y largarse a viajar por aquel mundo que existía en su tiempo, a ver cómo eran el resto de los pueblos y tratar de entenderlos. Y entonces de esos viajes saca no solamente reflexiones pues acerca de la política, acerca de la guerra, sino que nos cuenta y nos relata los que quizá son los primeros textos de antropología cultural de la historia. Sí. Es decir, cómo eran estos pueblos, cómo fueron aquellos, sí. ¿Qué referencias tenían estos de aquellos otros? ¿Por qué el espíritu nacional de estos es de tal forma y el de aquellos es de tal otra? Y entonces ahí uno descubre pueblos como los maságetas o los getas, que siempre me ha hecho mucha gracia, los que queráis, aquí están todos. Obviamente también los persas, el relato que hace de los egipcios son, en fin, no tienen desperdicio. Y encima la traducción de esta obra estaba a cargo de un erudito que yo siempre he estimado que era, fijaos, este libro fue terminado de leer el 28 de diciembre del año 2000. Pues me anoto aquí cuando termino de leer los libros. Pues esto está traducido y las notas son de Carlos Schrader, que yo siempre he pensado que era un erudito argentino, pero yo no sé si esto es una memoria mía errónea, porque español no creo que fuera. Carlos Schrader, de cualquier forma, si podéis comprar esta edición, la de Gredos, descubriréis que las notas a pie de página son absolutamente imprescindibles, absolutamente imprescindibles. O sea, de vez en cuando Heródoto dice, bueno, pues de repente llegaron hasta tal punto en donde los vientos se cruzaban. Nota a pie de página. Efectivamente, en esta localidad, debido a los vientos que vienen de tal valle, los vientos que vienen coinciden, son estos. Dice, no es posible, o sea, vamos a ver, Mariano, no es posible que te hayas currado incluso ese detalle. Y sí, lo ha hecho. Cuando dice en un momento, y entonces se acercó Jerjes a las murallas de Babilonia y dijo, venga, rendíos. Y le dijo allí un centinela, no se rendirá Babilonia hasta que no den a luz las mulas. Nota a pie de página. Hubo 3 casos de mulas que dieron a luz a pesar de que la mula es estéril. En 1720, en Valencia, dice, no es posible, o sea, no es posible. Incluso si se lo inventara, no deja de ser maravilloso. No deja de ser maravilloso. No deja de ser maravilloso. El libro, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando les cuento anécdotas en mitad de clase, mis famosas batallitas, cuando les cuento historias de Heródoto, les digo, bueno, es un poco misógino.
Vale, no voy a contar aquí ninguna porque no vaya a ser que venga la decana o alguien y diga, no. Cuidado. Vamos Cuidado. a ver, ¿a qué os dedicáis a hablar en vuestros programas? Pero a pesar de eso, bueno, las historias que cuentas son apasionantes. La historia de Ramsinito, esta historia de Zópiro, por ejemplo, que os contaba antes, de Jerjes yendo hasta la muralla, son historias, en fin, que solo como relatos resultan fascinantes, divertidos. Pero luego están las descripciones de las costumbres, por ejemplo, de los pueblos. Los maságetas, yo creo que los maságetas que estaban al sur del Istro, es decir, del Danubio, que eran unas animales de bellota, estos muchachos tenían ciertas costumbres, como por ejemplo cuando moría el jefe, pues entonces había que matar la mitad de los mayordomos y la mitad de las prostitutas que tenía el muchacho. Y se hacía un enorme túmulo, una especie de semi-esfera, y alrededor se clavaban estacas. Arriba se ataban medias ruedas de carro, sobre las medias ruedas de carro se ensartaba un caballo y ahí se clavaba encima a uno de los mayordomos muertos. Entonces, tú imagínate que vas paseando por el campo y de repente no voy por ese campo. Es como para salir corriendo. Pero era para evitar los robos. No sé, yo no lo tengo muy claro, pero qué espectáculo, con perdón. Pero... Y la otra mitad de prostitutas y mayordomos tenían que esperar un año llorando al jefe para ser asesinados y volver a ser enterrados en el túmulo. O sea, qué individuos. Cada vez que mataban a alguien, se hacían una servilleta con la piel de la mano del enemigo y la se iban colgando de las riendas del caballo. Tenían a gala, y además eso les daba el estatus de guerreros valerosos, tenía a gala que cuando mataban a alguien, además, cuando mataban a alguien de su familia en alguna pelea, tenían el derecho a quedarse el cráneo y hacer del cráneo una copa. Entonces tenían un método que no voy a explicar, pero que no explicar con gran detalle, para quitarles la piel y la carne, trepanarles, vaciarlo y forrar todo el cráneo con oro o con plata. Y entonces tenían una colección de copas, supongo que dirían, ese es el tío... La vajilla de la familia. Ese es el primo Andrés. La vajilla de la familia. Espérate un momento, por lo que dices, estos deben de ser los actuales búlgaros, ¿no? Debe ser, sí. Seguramente los actuales búlgaros. No entra en el euro. No entra en el euro. Se lo prohibimos completamente. No, vivían en Bulgaria, pero no son los búlgaros que llegaron mucho más tarde. Bueno, menos mal. En cualquier caso, como veis, una lectura absolutamente deliciosa que yo... tengo que volver a leer, porque este sí que es uno de esos libros que, en fin, no, ¿cómo decirlo? Es como un hermano, es como un amigo, es como alguien que te lleva siempre y cuando surge un problema... Me recuerda un poco al libro aquel de los Rojos Redmayne, que no me acuerdo quién escribió, un autor... Un americano. Americano o británico de la era victoriana, en todo caso del siglo XIX. Los Rojos Redmayne eran unos zafiros que iban en aventura unos cuantos a tratar de encontrarlos. Y entonces había un personaje que cuando surgía un problema tomaba Robinson Crusoe, una pipa, y se ponía a leer. En la esperanza de que en algún momento alguno de los pasajes del libro le sugiriese la solución. Entonces pasa varias veces en el libro de nos van a... tranquilos. Entonces el tipo coge la pipa y se sienta tranquilamente y empieza a leer. Pues a mí me pasa un poco con este libro, ¿no? Que uno va siempre buscando algún tipo de inspiración en él. Y pues nada, yo creo que esto es un favor que os hago, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos, es un favor que os hago. Y ahora, si os parece, porque tenemos todavía algún tiempo, si os parece, damos pie a que nos hagáis alguna pregunta. Obviamente, sería mejor que nos hicierais preguntas de cosas de las que hemos hablado en el programa, porque está difícil que vayamos a acertar en todo, o sea, esto lo tenemos fresco, entonces tenéis que ser un poco caritativos. He estado viendo algunas preguntas por aquí y me ha sorprendido enormemente una que preguntaba sobre si va a haber apagones en España en invierno, y es que la pregunta nos la hace el oráculo. Oráculo, si no lo sabes tú, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Entonces, en fin, o te cambias el nombre o intentamos buscar una respuesta. Yo creo que no. Creo que no va a haber apagones. No. Pero, en fin, ya veremos. Entonces, en fin, quedamos aquí a disposición. Ya sabemos que esto va con un poco de retraso, entonces ahora estamos entreteniendo la perdiz. Pero apagones no va a haber en España, pero desgraciadamente algunas familias van a tener que pagar la luz. Bueno, porque la cosa va a estar... Porque no puedan pagarla. Claro, porque no puedan pagarla. Es que va a estar especialmente cara. Familias, no. Sí que es verdad que ayer en el debate de presupuestos en el Congreso aquí en España, sí que es verdad que el Partido Nacionalista Vasco, cuya base es el electorado, la burguesía vasca, que es muy industrial, sí que lanza una advertencia muy dura al gobierno porque
están empezando a tener problemas el sector industrial, que es el gran consumidor de electricidad en general. No es tanto las familias, sino la industria, sobre todo la industria pesada, porque no van a poder, no vamos a decir que no vayan a poder pagar la factura de la luz, pero no les va a salir rentable producir. Entonces, de hecho, algunas empresas, Sidenor va a parar 15 días, porque es la combinación de las dos, del gas y de la luz. Bueno, ya se ha visto, yo lo comentaba el otro día, las empresas de fertilizantes ya están cerrando, tienen que gastar muchísima energía. Y una de amoníaco comentaba en Alemania. O sea, está empezando este fenómeno aquí en España, o sea, además está pasando también en España. Hay una de fertilizantes en España, Fertiberia, que ha anunciado que tiene que reducir la producción porque, en fin, no va más. Voy a permitirme regañar a nuestros queridos espectadores. Primero, voy a empezar con la pata de palo del Capitán Ahab. Dice, ¿lectura deliciosa? Pues por supuesto. El Moby Dick también es una lectura muy deliciosa. Entonces, yo no voy aquí a decir más, pero Moby Dick también tiene lo suyo, y no es precisamente pequeña. Nos comenta Robert, dice, se podrá bajar gratis por internet. Vamos a ver, muchacho, en papel mejor. Y voy a dar una explicación. El papel es como un mapa, es como una geografía. Uno se mueve por el papel, sabe que aquello estaba más o menos a la mitad, y en internet todo es lo mismo, está todo ahí en la pantalla, y es mucho mejor en papel. Así que yo, en fin, propongo esto. Y dice otro, tío Omega, pequeñito el libro para una tarde. Para muchas tardes. Oye, si las cosas son buenas, ¿por qué no disfrutarlas ampliamente? Sería mucho mejor para los británicos, que ahí llueve mucho y las tardes de invierno son muy largas. Vamos a ver, puesto debajo... Entiendo que aquí en España... Tú te pones debajo de una higuera, que por cierto es uno de mis apellidos, y tranquilamente con el libro, y más en esta época que las higueras en septiembre en España ya están maduras, y uno puede levantar la mano... Y si no hay una avispa asiática de estas gigantescas que lo mate, pues, en fin. Y bueno, pues vamos a empezar con preguntas. Ya veo que no tenéis muchas ganas, pero quiero decir, muchas ganas de preguntar cosas de las que hemos hablado. Porque aquí pregunta Chuck Economics, dice, ¿qué pensáis del tema de Taiwán como inicio de una tercera guerra mundial? Yo aquí hago mi propio oráculo, y es que no va a haber tercera guerra mundial, porque si la hay tampoco la apuesta la voy a perder. No sé si me explico. Dice Cristian M. Oblas, dice, ¿qué piensan sobre China en Perú debido a la situación política? Yo no creo que tengan un especial problema ahora mismo los chinos con Perú. No, hombre, están interesados sobre todo en los metales, pero como claro, todo el mundo, y tienen conexiones allí, pero da igual quién sea el propietario del terreno, seguirán vendiendo ellos. Ellos seguirán siendo buenos compradores, pagarán bien, con continuidad, entonces independientemente de quién sea el propietario. China sigue siendo de interés. Nos pregunta Ibero, ¿cuál es el futuro de la relación del Reino Unido y China? Bueno, yo creo que precisamente el planteamiento del Brexit se defendió en mucho de los medios conservadores y antieuropeístas en el Reino Unido porque se iban a conectar con la economía del sudeste asiático, que era la más dinámica, y porque los europeos éramos un cuerpo en descomposición, que por culpa de la burocracia pues estábamos destinados poco menos que a desaparecer. Pero yo no creo que esto les vaya a dar una ventaja especial. No, sobre todo desde que han entrado en el AUKUS, pues les pone justamente enfrente de China. Su alianza con Australia y Estados Unidos. Yo sí le entiendo. Vamos a ver, en los primeros compases es verdad que la relación con China, tanto de la Unión Europea como del Reino Unido, no era tan, digamos, tan reactiva como es ahora, y es verdad que en algunos ámbitos sí que se pensó que China podría hacer una apuesta muy fuerte y entrar más por un Reino Unido fuera de la Unión Europea que dentro de la Unión Europea. Entonces, y además sí que es verdad que hubo un par de movimientos al principio de empresas chinas que empezaban a entrar en el Reino Unido, pero claro, la deriva que ha ido tomando esto, y sobre todo lo del Brexit, es decir, el problema que tiene el Brexit y que tiene el Reino Unido ahora mismo es que antes era un destino preferente de inversiones, y ahora la gente se lo va a empezar a pensar porque dice, bueno, yo antes entraba en el Reino Unido porque entraba en el mejor de los mundos posibles, entraba en el ámbito de la circulación financiera de toda la anglosfera, que incluye Estados Unidos y todos los países de la Commonwealth, pero además entraba en el mercado europeo. ¿Ahora dónde entro? Y porque ya no sabes a dónde entras, porque Biden le ha dicho a Boris que se vaya olvidando del tratado que quería hacer con Estados Unidos, ha dicho que tururú. Y le ha dicho que hasta que no arregle lo de Irlanda del Norte que no hay nada que hablar. O sea que no... Y en otro orden, que es importante que recordar que el Reino Unido se ha puesto en el tema del 5G,
se ha puesto claramente en contra de que esa tecnología esté liderada por China, quiere que sea liderada por Estados Unidos, por el Reino Unido o incluso por la Unión Europea. Es decir, hay muchas más apuestas en contra de una relación fluida que a favor. Otras preguntas. Chatconomics, que está el hombre muy activo, nos pregunta dos cosas. ¿Está Japón en una época de decadencia? Y si el Brexit le ha salido bien a Inglaterra. Vamos a ver, Japón lleva en decadencia desde el año 90. Esto no es una cosa nueva. En términos demográficos, encima peor. Entonces, lo que no hacen es levantar cabeza teniendo en cuenta que tienen un magnífico nivel. Entonces, no van a mejor. Sí, yo les recomiendo un artículo que leí hace poco de Fernández Villaverde, es un catedrático español, está me falla la memoria, puede ser que esté en la Universidad de Minnesota, no recuerdo, escribió en un periódico español un artículo referido a esto, hablando del declive demográfico, pero ponía como ejemplo a Japón. El problema de Japón no crece no porque esté en decadencia, porque lo que hizo con bastante buen criterio fue separar el crecimiento de Japón, descomponiéndolo en el crecimiento de la productividad y en la aportación de factor trabajo, y dice, si coges solo productividad, Japón ha estado creciendo exactamente igual que Estados Unidos o que Europa. El problema es que tiene una población en declive, con lo cual, digamos, el crecimiento que te viene por el crecimiento de la población pues es mucho menor, por eso está en la situación que está. Pero los datos de Japón es que las previsiones me parece es que hacia 2060, 2070 me parece va a tener la mitad de población que ahora. O sea que no es que sea declive, es que van a ser la mitad de los que son ahora. Bueno, no. No, porque eso está bien que la mesa estemos de acuerdo. No, porque vamos muy bien hasta ahora. Este tipo de previsiones se hacen extrapolando, suponiendo que lo mismo que pasará pasa en el futuro. Lo mismo te dirían, en España dentro de 60 años seremos 25 millones, sería la predicción. No será así, ni en España, ni en Japón, ni en muchos otros sitios. Otra cosa es que los efectos sobre la economía sean los que sean. No, pero digamos que, por supuesto que tienes toda la razón, lo que pasa es que la diferencia entre España y Japón es que España sí que permite flujos migratorios y Japón está cerrado. Eso sí es importantísimo. Entonces, eso sí es importantísimo. Si en algún momento Japón abre las fronteras y permite la migración, entonces recuperarán población, pero a fecha de hoy de momento su apuesta es más por sustituir a las personas por robots, que ya veremos hasta dónde les puede llevar eso. Pero sí, a ver, una pregunta, Aritz, si se podría llegar a haber un referéndum para solucionar el tema del territorio entre Azerbaiyán y Armenia. No, porque el territorio de Nagorno-Karabaj tiene una mayoría de población armenia de tiempos, en fin, no voy a decir inmemoriales, pero desde luego desde antes de que la Unión Soviética llegara a aquellos territorios. Entonces a los azerbaiyanos no les interesa en absoluto esa solución. Ellos lo que querían era lo que tienen. Un movimiento militar no por Nagorno-Karabaj, sino en realidad por atravesar y conectar Azerbaiyán con Nakhchivan. Yo creo que ese era el asunto. Nos pregunta otro libre pensador, precio escandaloso de la energía eléctrica, fruto de la escasez de gas, culpa de los Estados Unidos y sus mafias en Europa que impiden que el ente regulador alemán apruebe el Nord Stream 2. Vamos a ver, no, nada de eso. Primero, el Nord Stream 2 no lo tienen que aprobar, lo que tienen que hacer es certificar si está construido de acuerdo a las normativas de la Unión Europea. La revisión del gas. Y esto es la revisión del gas. Entonces ahí llega el señor con la caja, con la maletín, y se pone a mirar allí, enchufa, mete un agujero, mete el medidor, la linterna, y encima tenemos que tener en cuenta que este señor es alemán. O sea que supongo que además tendrá ahí un catálogo de ítem 1, ítem 2, ítem 3. Checklists. Ya, al lado está Vladimir mirándole y diciendo, te voy a meter un capón de un momento a otro. Pero por otra parte, es verdad que de esta escasez los rusos nos acusan a nosotros. Es decir, el problema para los rusos es que nosotros lo hemos hecho mal desde el principio. Ayer Vladimir Putin tuvo un discurso que os propongo que os leáis en la Semana de la Energía Rusa. Un monumento. Russian Energy Week. Fue un monumento. Además, tal y como es él. Sus discursos, me temo, no sé si se lo escribe alguien, pero no lo parece. Parece que son suyos, literalmente. Entonces, una de las cosas que decía es: ustedes quisieron que el precio del gas se estableciese en el mercado spot y que a diario tuviéramos que renegociar para ver cuál es el precio del gas, y nosotros les proponíamos acuerdos de largo plazo que dieran estabilidad para que nosotros supiéramos cuánto vamos a ingresar de largo plazo y ustedes también lo supieran cuánto van a gastar. Entonces, Rusia, que es un benefactor de la humanidad. Claro. Y que, pero es lo que decía, Rusia, que es un benefactor de la humanidad y que está dispuesta con su energía a hacer que las cosas vayan bien,
también está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación y llegar a nuevos acuerdos con los burócratas europeos, que la madre que os parió. Era un poco este asunto. Sí, no, lo has hecho perfecto. Dijo eso. A mí me encantó. Dijo eso. Porque además la primera versión que leí, que se acaba de publicar en ruso, traducida así con Google, uno no sabe lamentablemente ruso, pues tenía algunas cosillas, pero esta mañana ya estaba la versión en inglés en la página del Russian Energy Week, y la verdad es que no tiene desperdicio, porque además de vez en cuando, amigos míos, es muy inclusivo, ¿no? Te mete dentro todo de lo inclusivo que puede. Pero era el mismo que tenía 250.000 soldados hace poco en la frontera de Ucrania, ¿no? Pero es porque tiene muchos soldados y no sabe dónde ponerlos. Ya, y lo de Bielorrusia también nos olvidamos. Bueno, pero hay una cuestión que mañana tendréis vídeo sobre Ucrania. Hay otra cosa, es que además se está poniendo centros de entrenamiento militar en Bielorrusia. Llega un acuerdo con Lukashenko. Y los centros de entrenamiento, qué curioso, están cerca de la frontera con Ucrania. Qué casualidad, es que no había otro sitio donde los pudiéramos poner. Entonces, la verdad es que todas estas cosas están divertidas. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. ¿Creéis que Taiwán cederá su libertad y soberanía a China por las presiones? Es un tema que está difícil. Yo creo que no. Si debemos atender a las declaraciones de la primer ministra de Taiwán. Están dispuestos a defenderse con uñas y dientes y ya veremos qué puede pasar. Yo entiendo que China le hará una oferta que no podrán rechazar, que sea una oferta razonable en ciertos sentidos. Que sea sobre todo una oferta de medio y largo plazo. Exacto. Ahora esto, dentro de 30 años lo otro pactada con Estados Unidos y con Japón. Exacto. Para que los japoneses no se pongan nerviosos, y como Hong Kong, es un proceso largo de transición, muy largo, y ya llegará. Hong Kong fueron 99 años. Claro. Y bueno, pues la verdad es que no veo así muchas de las preguntas que nos hagáis de lo que hemos estado comentando. Ya algunas creo que se irían demasiado lejos. Por ejemplo, pero Japón ya ha empezado a abrir tímidamente su política inmigratoria. ¿No es esto un síntoma de que estarían dispuestos a abrirse más si la necesidad se impone? Dice guitarrero viajero. Claro, pero es que no sabemos, eso habrá que verlo. Sí, han abierto tímidamente, y lo que han empezado a hacer, pues como todo lo que hemos dicho aquí, es abrimos un poquito porque nos faltan aquí y allá. Exacto. Entonces es por lo que han empezado, pero el problema del declive demográfico de Japón es que es muy acelerado. Entonces con este tipo de cosas no sabes exactamente cómo va. Y luego aparte la sociedad japonesa es muy especial, entonces no va a tolerar. Es muy refractaria. O sea, no es como la europea, que es muy poco refractaria. La sociedad japonesa es muy refractaria a lo extranjero en general, por su particularidad cultural. Entonces habrá que irlo viendo, pero vamos, desde luego desde el año 90 llevan con tasas de crecimiento bajísimas, entre otras muchas causas, por este motivo, y no han dado señales. Han preferido multiplicar por 10 la cantidad de dinero, emitir deuda como si no hubiera mañana. Han preferido hacer todo tipo de cosas sin provocar inflación, por cierto. Que nosotros sepamos. Pero y no han abierto. A mí que no me gusta la inflación, está justificado. Un matiz ahí sobre esa cuestión. Quizá la posición de Japón es la de preferir apenas crecimiento. Tiene un nivel de vida muy alto. Quizá no les importe eso que se habla desde otras perspectivas del crecimiento cero, que se dice el ideal es el crecimiento cero porque no utilizamos recursos, porque no sé qué. Quizá no les importe un crecimiento muy bajo con el nivel de vida que tienen. Y luego un apunte estadístico, que es que Japón, hay que tener en cuenta que Japón no crece en Japón, pero las empresas japonesas crecen en otros sitios. Y la última vez que me estuve peleando con los datos japoneses, que hay que pelearse con los datos japoneses, en algún momento, si no recuerdo mal, fue en 2017, y tendría que volver a revisarlo. Me llamó muchísimo la atención porque el saldo positivo de las rentas procedentes del capital japonés en el exterior llegó a superar al saldo positivo de la balanza comercial. Es decir, Japón generaba más ingresos netos por los beneficios que producía Toshiba y Toyota en sus plantas en el extranjero que por el tráfico de mercancías en los puertos de Japón. Entonces Japón sí crece, lo que pasa que crece en Estados Unidos, crece en China, crece en otros sitios y no crece en Japón. O sea que, digamos, no es una economía, no es precisamente una economía que no sea dinámica, todo lo contrario. De hecho, el último
El último comunicado que ha lanzado, la última decisión política que ha tomado el gobierno japonés es un programa de 6.000 millones de dólares para empezar de subsidios a la industria de microchips en Japón. O sea, ya no les vale producir microchips en Taiwán o producir microchips en otros sitios. Lo quieren hacer dentro de Japón para asegurarse el suministro interno. O sea, no es una economía ni tan en declive ni tan floja como parecía. Lo que pasa que el tirón demográfico, la caída demográfica sí que hace muchísimo daño al territorio. Claro. Bueno, Lucas Gix me ruega que haga caso de la pregunta que al parecer hizo la semana pasada, que es una pregunta que tampoco está relacionada con los temas de hoy y que tiene mucha carga. Yo no sé si voy a ser capaz de responder adecuadamente. ¿Creéis que España debería tener un papel más activo con el Sáhara Occidental, dado que la ONU sigue considerando que España sigue siendo la potencia administradora según la legalidad internacional? La respuesta yo creo que es fácil, teniendo en cuenta la historia, el récord español respecto a este tema. No la va a tener. Que yo creo que la pudiera tener, vamos a ver. Ahí lo que hay que considerar es qué tipo de relación queremos tener con Marruecos. Es decir, ¿queremos que Marruecos sea nuestro aliado? Marruecos es el actor importante. Yo entiendo que los saharauis tienen todo el derecho del mundo a que se hagan referéndum, tengan la administración y sean independientes, todo eso es cierto. Pero a pesar de todo, ahí el problema que se establece es un problema entre dos naciones que tienen intereses comunes y que pueden verse muy afectada la relación entre ambas y esos intereses comunes precisamente por la decisión que se tome respecto del Sáhara. Entonces, es un tema súper espinoso. O sea, se toque como se toque, va a defraudar a unos y a otros o puede producir efectos todavía peores. Si nos pusiéramos desde un punto de vista, en fin, de realpolitik, diríamos, el Sáhara es un actor muy pequeño y lo lamentamos por ellos, pero nuestra relación tiene que ser con Marruecos. Sí, pero sobre todo porque nosotros tenemos que relacionarnos con cualquier territorio, con cualquier país, a partir de la base de lo que nuestros agentes económicos, que pesan más, de sus intereses. No. Estamos hablando de los pescadores. Pero iba a decir, desde el punto de vista liberal, uno diría, no, el derecho ampara al pueblo saharaui y entonces deberíamos de alguna forma tratar de que ese derecho también se vea amparado. Entonces, este es el problema que hay que tratar de armonizar. Por una parte es cierto que los saharauis tienen derechos y que no pueden ser obviados, en fin, irresponsablemente, pero tampoco irresponsablemente uno puede enfrentarse a Marruecos en un tema que ellos han decidido que es especialmente sensible y que además, como yo he explicado en algunos vídeos, tiene razones objetivas para ellos. Es decir, ellos tienen razones objetivas para entender que el Sáhara es estratégicamente fundamental, más con el follón que tienen ahora mismo, bueno, tradicionalmente con Argelia. Entonces, ¿España debería tener un mayor papel? Sí, pero desde un punto de vista diplomático muy cuidadoso. O sea, es que en cualquier mal paso a España le saca del camino. Yo creo que España está demasiado cerca de Marruecos como para ser protagonista en esta cuestión. Tiene que ser acompañante, mediador, etcétera, etcétera, pero no puede ser protagonista, no nos lo podemos permitir. Exacto, no nos lo podemos permitir. Y es por esto, por la razón por la cual España nunca se moja en este tema. Siempre trata el problema con una gran delicadeza. Sí, visitan a los saharauis, les prometen, les pueden apoyar económicamente, pero el problema para España es súper espinoso. Es muy espinoso. Entonces, lo malo es que la solución de esta situación vendrá por la vía de los hechos y de los apoyos que Marruecos está adquiriendo, principalmente el último que le dio Donald Trump y que, recordemos que no ha corregido Joe Biden, y eso quiere decir que los saharauis lo tienen muy mal. Sí. Lo tienen muy mal. Si nos vamos a lo que está sucediendo, en la práctica sí. Sí, tienen un destino lo que siempre ha sucedido, lo que hablábamos, por ejemplo, de Armenia. Armenia es un país colocado en el vértice entre tres potencias. Mal sitio para estar. Sáhara está situado en una posición que en términos geopolíticos enfrenta a un país que está apoyado por Rusia y a un país que está apoyado por los Estados Unidos. Mal sitio para estar. España, ¿qué puede hacer? Bien poco. Bueno, y además sus intereses, en cierto modo, están con Marruecos, sí, y no con los saharauis. Claro. O sea, a largo plazo están con Marruecos. Y es por eso que yo creo que deberían implicarse, sí. Creo que los saharauis tienen derechos, sí. Pero si nos apuntamos a la realpolitik, claro, no se hará. No se hará. Y vamos a ver, el mundo en el que vivimos es un mundo de este tipo.
Esto es algo que también hay que tener en cuenta. Y todos los mundos. Bueno, no lo sé, a lo mejor en Marte se llevan mejor. Porque no hay nadie. Bueno, ahora mismo hay una maquinita que hay por ahí, intento saber lo que puede ser de ella. Hasta que se encuentre. Y aquí cerramos el chiringuito, señores, porque ya hemos estado hora y media. Además, hay que despedir a Ángel, que tenía cosas que hacer ahora de inmediato. Así que muchas gracias, Jorge. Gracias, buenas muchas tardes. gracias, Ángel. Gracias. Muchas gracias a todos.